Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Capricornio. Bueno, mi queridísimo Capricornio, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Capricornio, hoy quiero hacer el vídeo de forma diferente. Voy a poner dos opciones y tú eliges una para conocer tu futuro. Opción número 1, opción número 2, Capricornio. Tómate tu tiempo y sobre todo elige bien. Vamos a ir comenzando, Capricornio, la opción número 1. Vamos a comenzar, Capricornio. Continúas en una situación de confusión, Capricornio, sobre todo en los temas laborales. Tendrás más claro dentro de muy poco tiempo que el sitio donde tú estás trabajando a día de hoy, Capricornio, pues posiblemente no te están pagando lo que deberían de pagarte. Tendrás oportunidad de volver a un lugar del pasado, sobre todo los Capricornios que no estáis trabajando. Y los que estáis trabajando también tendréis oportunidad de regresar a un lugar del pasado. Capricornio, que estáis con un negocio. Te puedo decir que una persona muy allegada a ti te tiene como un poco confundido o confundida. Una persona que está contigo en tu negocio. Entonces, ¿te tiene confundido o confundida esta persona? Sí. No veo que las cosas en las que se haya podido equivocar esta persona haya sido queriendo. ¿Bien? Entonces, creo que es esa la confusión que tienes, Capricornio. Si de verdad esto lo ha hecho... ¿Se ha dado cuenta que lo estaba haciendo o no se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta de que lo estaba haciendo, Capricornio. Los que tenéis un negocio, Capricornio, vais a recuperar algo. Vais a recuperar algo que tiene que ver con tu negocio, ¿eh? En los temas de la economía, Capricornio, tengo que decir que hay cierta confusión ahí en ciertas cosas donde hay más miembros de la familia y está a punto de descubrirse algo, Capricornio, ¿eh? Dentro de muy poco se descubrirá algo que necesitáis. Yo creo que ya intuís, pero parece ser que necesitáis tenerlo un poquito más claro de algún miembro de la familia que se haya quedado con algo que no le pertenece o algo por el estilo, Capricornio. Vamos a continuar, continuamos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar, Capricornio, con los temas sentimentales. Te alejas de una etapa de tu vida o estás a punto de alejarte de una etapa de tu vida o de una situación de tu vida, Capricornio. Te está costando mucho decidir o tomar esta decisión, Capricornio, sobre todo los que estáis solteros. Te cuesta tomar esta decisión, pero te tengo que decir que es la decisión más acertada y lo sabrás más adelante. Capricornio, el amor de tu vida no está en el lugar que tú resides ahora mismo, así lo dicen las cartas, no está ahí. El amor de tu vida, ojo, que os voy a decir una cosa, que hay mucha gente que el amor de su vida le hace daño y es el amor de su vida. Y sigue siendo el amor de su vida. También lo digo, ojo. Y lo digo por lo que estoy viendo. Entonces, que el amor de tu vida o tú te vas a enamorar de una persona muy importante que no está en el mismo lugar que tú, ¿bien? Pero que el destino, el futuro, pues ya dirá con quién te quedas finalmente. También quiero que te quedes con esto que te estoy diciendo. Independientemente conozca a esta persona o no, ya el destino decidirá con quién te quedas. Y ya con el tiempo tú te darás cuenta por qué te lo digo. Capricornio, que estáis casados, en convivencia y novios. Hicisteis un cambio importante en vuestra vida o os ha cambiado la vida en algo, ¿bien? Y este cambio ha hecho en cierto modo que estéis un poquito distantes el uno del otro. Hay ciertas inseguridades en la relación y también te digo que hay un manejo de una persona hacia otra.
O sea, que uno de los dos está manipulado. Eso sale clarísimamente. A veces te quiero y a veces no te quiero. ¿Esto cómo es? O te quiero o no te quiero. ¿Te quiero pero te odio? No. O te quiero o te odio. Y esta es la situación que me sale, Capricornio, que estáis casados en convivencia y novios. Situación que en un futuro podría llevar a uno de los dos a otras cosas. A buscar la felicidad, por otro lado, inclusive podría ser tú, perfectamente, Capricornio. Vamos a continuar. Vamos a continuar, mi queridísimo Capricornio. Hay que salir de una situación, Capricornio. Y tú ya comienzas a notar que es que de verdad te tienes que alejar de una situación. Por tu bien. Por ti. No por nadie, sino por ti. Entonces aquí dicen que el que tú te alejes de una situación de tu vida o de un lugar que tú estás viendo que en cierto modo no te está haciendo bien, lo que va a hacer es como un renacer en tu vida. Esto es como un renacer, esto es como un volver a empezar, esto es como tener más seguridad en tu vida, ¿bien? Capricornio, que estáis casados, que estáis en convivencia, que estáis de novios. Si no se dice lo que uno siente, lo que uno piensa, pues difícilmente se van a arreglar las diferencias entre vosotros. ¿Cuál es el problema aquí? Que el que está manipulado no habla por su boca, sino habla por boca de otra persona. Y este es el problema aquí. Y también te voy a decir que es una persona muy poco clara. Veo una persona muy poco clara. ¿Esto se solucionará más adelante? Sí, esto se va a solucionar. Se va a solucionar, Capricornio. Vais a hacer un movimiento, hay un movimiento aquí, o vais a hacer un movimiento o hay un movimiento de energías o lo que sea, que aquí la situación se va a relajar y se va a calmar. No te puedo hablar de una separación ni mucho menos. A día de hoy. Capricornio, que estáis solteros. Si yo estoy en lo cierto y tú tienes ya o sabes ya que te vas en septiembre, prepárate para el cambio de tu vida, en lo emocional, en lo sentimental. Vamos a seguir, Capricornio. Si crees que la felicidad verdadera tú ya la has vivido con otras personas, estás totalmente equivocado o equivocada. Y lo sabrás cuando tu vida pegue un giro impresionante. Un giro, un cambio, pero en todos los aspectos. Así que, Capricornio, no sigas pensando que la felicidad ya la tuviste. No, que lo que viene ahora es la verdadera felicidad para ti. Te has quedado con la fecha que te he dicho de viaje y todo eso, ¿no? Es importante, que te quedes con esas fechas. Ojo, pueden ser variables, depende de la situación de cada persona. Capricornio, casados en convivencia y novios. Esta relación no está rota a día de hoy. Los dos buscáis una solución mutuamente, pero ninguno de los dos habla. Así que yo creo que ha llegado el momento de hablar y de darle una solución a esto. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, te voy a dar un mensaje especial del amor para que lo tengas en cuenta, mi Capricornio. Mensaje para la opción número 1 y no te me vayas porque después te daré un mensaje general cuando termine con los Capricornio que habéis escogido la opción número 2.
El amor no es sufrir. El amor no es mentira. No se asocia a la mentira, no se asocia al engaño. Porque si una persona que te quiere de verdad te engaña, es que no te quiere. Ya desde ya, no te quiere. Una persona que te quiere de verdad no te engaña. Entonces el amor no es engaño, el amor no es sufrimiento. Piénsalo, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos, Capricornio, con la opción número 2. Ahora mismo puedes estar pasando un momento de estancamiento en lo laboral, Capricornio. Hay alguien que no te deja avanzar en el trabajo que tú tienes. Capricornio, aguarda un poco porque tú tendrás tu lugar o tu puesto, así lo dicen. Capricornio, que no estáis trabajando, estás pasando por una etapa bastante delicada porque en cuanto ves un poquito de luz, como que todo se te tuerce. Como que todo se te tuerce. No veo... Ahora mismo, a día de hoy, no estoy viendo un contrato, Capricornio. No estoy viendo un contrato. Sí veo un cambio de energías más adelante, más positivas, pero a día de hoy no te puedo hablar de un contrato. Capricornio, que tenéis un negocio. Eres tú el que tienes que pensar, o el no pensar, sino el que tiene que decidir, en este caso, qué vas a hacer con tu negocio. Necesitas encontrar un equilibrio, primero dentro de ti mismo o de ti misma, y después tomar decisiones. Porque tomar decisiones, Capricornio, con la cabeza fría, pues como que no. Vamos a continuar, Capricornio, con el tema de la economía. Te voy a decir que estás esperando algo, estás esperando o estás intentando tomar una decisión con algo que tú tienes, pero como que tampoco ves las cosas muy claras, algo con lo que tú quieres generar un dinero, pero como que no ves las cosas muy claras, tú, Capricornio. Yo te diría... Ahora mismo es que te veo en todos los aspectos un poquito, como que lo ves todo un poquito negro. Espérate a que cambie un poquito la energía, que tú estés mejor y das los cambios a tu vida que tengas que dar, sobre todo en los temas económicos y en los temas del trabajo, Capricornio, ¿bien? Vamos a seguir. También tengo que decir una cosa, Capricornio, que en la economía vosotros pensáis que... como que habéis perdido algo y realmente, o como que os han quitado algo. A ver, realmente no es que os hayan quitado nada, es que eso se tenía que pagar. ¿Bien? Vamos a seguir ahora sí, Capricornio, con los temas del amor. Vamos con el amor, Capricornio. ¿Sabes lo que ha estancado mucho, Capricornio, muchas situaciones? Voy a ser sincera, luego no quiero que os enfadéis conmigo, pues a lo mejor un poquito de inmadurez, el ver la vida tan fantástica o de color de rosa, ¿no? Esto sobre todo los Capricornio que estáis solteros, ¿no? Y esto a lo mejor esto no ha atraído personas serias a vuestra vida, ¿no? Esto es lo que aquí sale. Yo te voy a decir algo, Capricornio. Hay una persona aquí que pertenece a tu pasado, que yo aquí sí te voy a decir, Capricornio, que esta persona estaría dispuesta a regresar a tu vida. Pero yo no sé si tú lo estás. Creo que no. A día de hoy creo que no. Bien. Pero que sí, lo que dicen las cartas, y hay algo que es muy claro, que aunque tú no estés ahora mismo dispuesta a retomar esto, en cierto modo, las cosas del destino, ya sabes cómo es, ¿no? Harán que tú retomes esto, aunque por distancia luego lo pares de nuevo, ¿bien? Entonces, pues se ve, por lo que veo aquí, que primeramente pues tienes que retomar algo que pertenece a tu pasado, luego ya se parará porque hay distancia entre vosotros y tú tampoco quieres una relación en la distancia, y ahí ya posiblemente más adelante entraría otra persona a tu vida. Yo veo aquí una persona en tu vida que entrará después de toda esta historia, pero yo te voy a decir algo, Capricornio, y te vas a acordar de lo que estoy diciendo. Y sé que a muchos de vosotros, pues este tipo de cosas no os gustan, pero yo os digo lo que veo, ¿vale? Yo os digo lo que veo. Y lo que veo aquí, que esta persona que entraría en un futuro, después de retomar situaciones del pasado y dejarlas, ¿no? Que esto pasaría con esto, lleva un proceso, no es ni mañana ni pasado.
pues es una persona que no te va a ofrecer una relación a la luz. Esa persona no te va a ofrecer una relación a la luz, Capricornio. Vamos a seguir, Capricornio, casados en convivencia y novios. Te tendría que decir, Capricornio, te voy a decir a día de hoy, que yo lo que veo es una segunda oportunidad, que vosotros ya habéis pasado una etapa de estancamiento muy difícil, muy difícil. Hay una segunda oportunidad para vosotros. Pero ¿por qué dicen las cartas que uno de los dos, Capricornio? Bueno, ¿por qué lo dicen? Puede ser, pues por muchas cosas. Puede ser, uno de los dos se verá obligado a distanciarse. Puede ser cuestiones de trabajo, otras cuestiones. Y esto puede provocar ciertas incertidumbres. Pero que te voy a decir algo, Capricornio, por muchas cosas que se metan de por medio en vuestra vida, a día de hoy, lo que sale a día de hoy, vosotros, por lo que sea, siempre vais a regresar. O sea, como que volvéis otra vez a empezar, ¿no? Es lo que aquí sale, que si hubiera algún tipo de amenaza de cara a futuro por esa distancia obligada que hay, que vosotros estaríais juntos de nuevo en un futuro. ¿Bien? Yo no quiero que esto os limite en vuestra relación ni nada, que esto puede pasar o no puede pasar, ¿bien? Pero que si pasara, que quiero que lo tengas en cuenta, Capricornio. Vamos a continuar. Continuamos, mi queridísimo Capricornio. Capricornio, que estáis solteros. Ay, Capricornio, que estáis solteros, por supuesto que llegará el amor a tu vida y que te hará borrar todo esto que te queda de vivir, ¿no? Claro que sí, llegará el amor verdadero, no ha llegado todavía. No ha llegado, Capricornio. No ha llegado y no te quiero dar fecha. Y te voy a decir por qué no te voy a dar fecha, porque todavía tienes que vivir estas situaciones. Estas situaciones de que esta persona retomar algo del pasado, que puede ser muy corto, en un periodo de tiempo muy corto, que dure lo del pasado. Luego entrará una persona a tu vida, como te he dicho antes, que te ofrecerá una relación oculta, pues después de eso es cuando verdaderamente sale una persona verdadera para ti, ¿vale? Los Capricornio que estáis casados, que estáis en convivencia, que estáis de novios, a día de hoy dicen las cartas que tenéis muchas cosas en común, que ahora mismo la relación a día de hoy no se puede romper, a día de hoy, por muchas cosas que pasen, que intentarán incomodar tu relación, intentarán sacar chismes de tu relación, o hablar mentiras de tu relación. Así que si te viene alguna información que tú veas muy bien de la boca que sale esa información, para que tú sepas si de verdad debes de darle esa veracidad que merece, ¿bien? Que tengas en cuenta eso. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, que aquí en esta historia, que si ahora, a día de hoy, en el pasado, que veo que habéis tenido muchas disputas entre vosotros por cuestiones de dinero, de esto es mío, o no gastes esto, o cositas así. Entonces nos han demostrado mucho los sentimientos, ¿no? Nos ha dado valor a lo que es al amor verdadero. O sea, el dinero, ¿para qué vale el dinero? El dinero porque lo necesitamos para vivir, punto pelota. Nada más, pero el dinero, ¿qué es el dinero? Entonces, a día de hoy hay muchas relaciones que discuten por esta serie de cosas, ¿eh? De esto es mío y esto es tuyo. Pero si estáis compartiendo qué es mío y qué es tuyo, si estamos los dos en el mismo barco. Entonces he visto que habéis tenido ese tipo de discusiones, pero aquí de cara a futuro se le da más valor a los sentimientos. Así que yo te podría decir, Capricornio, que también llega el momento de demostrar los verdaderos sentimientos. Ojo, que esto no quita lo que te he dicho en la otra tirada, también te lo digo. Pero igual que te he dicho en la otra tirada, por muchas cosas que pasen de por medio, vosotros vais a volver a estar juntos. Si es que se diera esa situación, ¿bien?
Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio. Lo que se paró en su momento se reanuda, fluye, aunque todavía con muchas amenazas, pero fluye. Y lo importante es que fluye. Y por mucha amenaza que haya aquí, porque vosotros tenéis un objetivo y queréis llegar a un punto, pero por mucha amenaza que haya, aquí hay algo que sí dicen, que vosotros vais a triunfar, Capricornio. Vosotros vais a triunfar. Para los que estáis solteros, os digo, en esta tirada dice, tú creíste que estuviste enamorado, pero tú no estuviste enamorado. El amor verdadero, tú lo vas a conocer, sí, pero aún tienes que vivir una serie de vivencias para aprender algo, Capricornio. Vamos a seguir, Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Y no te me vayas porque te voy a dar otro mensaje general. Uno escoge, consciente o inconscientemente, siempre. Uno escoge si seguir con odio o ser feliz. Uno escoge si estar con una persona o estar con otra, asumiendo las consecuencias también, ¿eh? Pero que sepas que consciente o inconscientemente las personas escogemos. Este es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, Capricornio, seguimos con tu mensaje general. Guíate de tu intuición, Capricornio. Cuando uno no es nada, nadie, pues eso, no es nada ni es nadie. Y como no es nada ni es nadie, pues a perro flaco todos se le vuelven pulgas, ¿no? ¿No dicen eso? Pero cuando uno comienza a brillar un poco y le comienza a ir bien o medio bien, pues entonces hay mucha gente oportunista. Hay mucha gente oportunista. Tú vea por lo tuyo, Capricornio. Tú vea por lo tuyo. Tú no... No te digo que no ayudes, ayuda. Pero primero ponte tú en la posición que quieres estar. Y cuando tú estés en la posición que quieres estar y sepas que nadie te va a bajar de esa posición, es el momento de ayudar. Pero en el camino, a lo mejor, puede ser que no sea el momento de ayudar. Y no por nada, sino por las traiciones y por las deslealtades. Ya me contaréis. Capricornio, te voy a dar un número, el número 6161 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.